Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político, aquí en TC Televisión, analizando las preguntas que ha planteado el Ejecutivo para llevarlas a consulta popular, previa, evidentemente, la resolución de la Corte Constitucional. Doctor Medina, le planteé, en la primera pregunta, se supone que, de acuerdo a su reglamentación, se estaría alterando garantías, derechos, libertades de la gente. Cambiar los plazos de la prisión preventiva por prisión, que es de 6 meses actualmente, y de 12 meses por reclusión, ¿es atentar contra esas libertades o tan solo es racionalizar los tiempos dentro de los procesos operativos de un juicio que requieren de tiempo para poder investigar? Doctor Medina, Vicente Peralta, Miguel Carvajal, seamos rápidos, por favor, para poder abarcar la mayor parte de las preguntas. Voy a recoger una afirmación. Por favor. Las leyes deben responder a realidades. Y cuando en la Asamblea Constituyente de Sangolquí se discutió este tema de la caducidad de la prisión preventiva, tenía que discutirse en función de la capacidad de la función judicial para poder decidir temas tan importantes en los plazos que constitucionalmente se establecieron. Y en la constituyente de Montecristi debió haberse realizado un estudio de la realidad de 10 años de vigencia de aquella constitución. Permítame plantear una precisión. Y lamentablemente eso no se hizo y se incurrió en el mismo error de dejar en la Constitución establecido un plazo que ahora se lo quiere alargar frente a las realidades. Existiendo ese error y apalancándome en lo que usted ha dicho, las leyes deben responder a las realidades y reconociendo de parte del Ejecutivo el error y siendo, de acuerdo a lo que dice Vicente Peralta, el soberano o el pueblo ecuatoriano, ¿no estaría bien que sea el mismo pueblo que modifique y replantee los nuevos plazos para la eliminación de la caducidad preventiva? Doctor Medina y Vicente Peralta, y luego vamos a Miguel Carvajal y vamos a la siguiente pregunta. Aquí voy a recordar lo que se acaba de decir. Cierto es que el artículo 1 de la Constitución establece que la soberanía radica en el pueblo, pero se la ejerza a través de los órganos y en la forma establecida en la Constitución, que fue la autolimitación que se impuso el pueblo ecuatoriano. De suerte que hay un camino para corregir todo eso, no solamente el punto que estamos hablando. Ese camino es la Asamblea Constituyente que ha de convocarse con la anuencia del pueblo ecuatoriano. Gracias, doctor Miriam. Vamos donde Vicente Peralta. La soberanía radica en el pueblo, pero es el mismo pueblo que estableció el candado al aprobar esta Constitución de la República en el 2008. No, el pueblo lo que aprobó fue un diseño constitucional en el cual hay esta opción. Porque si no, no existiría el artículo 441 de la Constitución, ni el 442. De tal manera que no es así, y efectivamente se ejerce a través de los órganos previstos en la Constitución. Pero esta también es una institución que está en la Constitución. Y, ojo, hay que recordar que el diseño constitucional de Montecristi privilegia la participación ciudadana. Tal es así que llegamos a una serie de instituciones que ponen a los ciudadanos frente a los tradicionales poderes que estaban. Gracias, doctor Peralta. Vamos a donde Miguel Carvajal para que pueda también tener argumentos sobre esta misma pregunta, si la modificación de los plazos de estructura modifica o atenta contra las libertades, derechos y garantías de los ciudadanos. Y pasamos a la segunda pregunta. Yo creo convencidamente que no se afecta ni a derechos ni a estructuras. Y permíteme dos observaciones. Primera, de acuerdo a lo que estamos concordando con el doctor Medina, si es que hay que hacer ajustes, hay que proceder a hacer ajustes. Sería arrogante de nuestra parte decir, la Constitución está aprobada, muy bien, no hay que hacer ningún cambio para no reconocer errores inclusive cometidos. ¿Sí? Yo creo que hay que hacer ajustes, lo otro sería dogmático e irresponsable. Por eso estamos planteando estos ajustes. Hace pocos días murió un oficial de policía, asesinado por un fulano que había tenido 3, 4 prisiones previas, antes de nuestro gobierno, entre el 2000 y el 2004. ¿Sí? ¿A usted le parece justo, a la ciudadanía le parece justo, que a nombre de que durante un año, por diversas dificultades, no se pueda dictar sentencia contra alguien que atenta contra la vida de las personas y tenga que salir libre, no podamos producir esta modificación? Gracias, Miguel Carvajal. Está clara la posición. Vamos de nuevo del doctor Medina. Segunda pregunta que plantea el Ejecutivo. Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas,
¿Está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como lo establece el anexo 2? ¿Qué dice el anexo 2? El numeral 1 del artículo 77 de la Constitución dirá: la privación de la libertad no será regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Y para asegurar el cumplimiento de la pena, procederá por orden escrita de la jueza o juez competente en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyos casos no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 48 horas. Las medidas no privativas de libertad se utilizarán únicamente en aquellos delitos que, de acuerdo con la ley, sean susceptibles de ventilarse mediante procedimientos especiales. Y el numeral 11 del 77 dirá: la jueza o juez podrá aplicar sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad únicamente en aquellos delitos que, de acuerdo con la ley, sean susceptibles de ventilarse mediante procedimientos especiales. Y una derogatoria: suprímase el segundo inciso del artículo 159 del Código del Procedimiento Penal. Doctor Medina, ¿por qué es inconstitucional este artículo? Déjeme primeramente señalar que el pueblo ecuatoriano no aprobó ningún diseño de constitución. Lo que el pueblo ecuatoriano aprobó este texto constitucional. Sería un producto final. Este texto constitucional tuvo una amplia adhesión del pueblo ecuatoriano. Y ahí están las normas que estamos invocando y otras que habremos de señalarlas. Hecha esa aclaración, vamos a la pregunta. El texto vigente establece que la prisión preventiva como medida cautelar debe ser utilizada excepcionalmente. Luego de un largo listado que está en el Código Procesal Penal de 12 o 13 alternativas de medidas cautelares. Más, ahora se dice que la medida cautelar de la prisión preventiva pues tendrá otro tratamiento, ya no de la excepcionalidad que está concebida en el texto vigente. Y también se refiere a otro asunto muy serio en el que a lo mejor no estamos de acuerdo. El texto constitucional establece que ahora no puede mantenerse privado de la libertad ninguna persona sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Hoy se quiere duplicar ese tiempo, pero eso implica naturalmente afectación a un derecho que está establecido en una constitución que se ha dicho que es eminentemente garantista de derechos y obligaciones y que se dijo que ha de durar 300 precisión años. Eso. Entonces, para usted la configuración de la inconstitucional, porque atenta, según a su criterio, a las garantías, derechos, libertades, estaría en la duplicación del tiempo. Sin embargo, de aquello, el secretario jurídico de la Presidencia de la República menciona que lo que están planteando no es establecer penas eternas, sino simplemente modificar el plazo para mejorar la operatividad de la justicia. Yo creo que hay que distinguir dos cosas absolutamente diferentes. Una es la prisión preventiva como medida cautelar, que ordena el juez en el inicio del proceso a petición del fiscal. Y otra es ya la sanción, la pena que se impone luego del proceso penal. ¿Y en cuanto a la medida sustitutiva? Mire, lo que se está es tratando de cambiar el concepto del existente en la Constitución vigente a otra que cambie de medida excepcional a medida a delitos menos graves. Y la pregunta es, ¿y cuáles son los delitos menos graves? Si en el Código Penal no hay esa clasificación de menos o más graves. Vicente Peralta.